y abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Nada más vamos a leer hoy, esta mañana. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Amén. Siempre el tema de la fe es algo que trae controversia en medio de la sociedad escéptica en la que nosotros vivimos. Una sociedad que ha decidido, creyendo que es lo correcto, entregar su vida exclusivamente a la razón, a las cosas que son razonables y explicables. Y han dado, o se han dado ellos mismos la atribución de, a través de su experiencia sensitiva, decir qué existe y qué no existe. Pero como yo lo decía hace unos días predicando en un lugar, ¿cómo es posible que nosotros, los humanos, decidamos qué es lo que existe y qué no existe cuando nosotros mismos no somos capaces de descifrar los orígenes de nuestra historia? Cuando nuestra visión de el mundo material es tan limitada, somos tan pequeños en comparación a el gran universo que nos rodea, y lo que el hombre conoce en base, por ejemplo, a los telescopios que hay, de las galaxias, las estrellas, es una mínima cantidad de lo que es el universo. Es como que si usted de un mar solamente conociera una gota de agua. Bien, pues así es el conocimiento del hombre, del universo. Es tan grande, tan vasto el universo en el que vivimos. Solamente las constelaciones y las galaxias tienen millones de soles y nosotros vivimos rodeados de un sol nada más. Pero a pesar de eso, como dice el Salmo, el hombre ha dicho en su corazón: no hay Dios. Y a pesar de lo insignificante que somos, lo pequeño que somos, nosotros hemos decidido, en nuestra vanidad, nosotros hemos decidido afirmar qué existe y qué no existe, qué es real y qué no es real, cuando ni tan siquiera hemos podido solucionar los grandes problemas de nuestra raza humana. Hoy tenemos teléfonos inteligentes, podemos comunicarnos con otras personas, los avances médicos han sido importantes y todo eso es bueno. Pero ¿qué hemos hecho con los grandes problemas, los genuinos problemas de nuestra raza, de nuestro mundo? Todavía siguen habiendo pobres, todavía hay niños que sufren, todavía hay personas que son oprimidas por los poderosos, todavía el hombre oprime al hombre. A pesar de los grandes avances, todavía vivimos guerras. El mundo no ha podido estar ni tan siquiera un día en paz desde que se tiene historia escrita. Todavía los hombres seguimos matando, seguimos asesinando. Todavía hay personas que no tienen acceso al agua potable. Todavía nuestra sociedad está rompiéndose cada día más. Las divisiones raciales son mucho más patentes hoy que antes. El racismo es algo que nuevamente está surgiendo en Europa con los países o los partidos xenófobos que se están levantando. Y pareciera que
el hombre va progresando, pero llega a un tope y en vez de evolucionar comienza a involucionar, ir hacia atrás, a rescatar nuevamente los fantasmas del ayer. Y hoy en día, en nombre de la ciencia, no solamente el hombre ha decidido clasificar si Dios existe o no, creyéndose ellos los dueños de la verdad. Y como no tienen el acceso sensitivo de Dios, entonces dicen, yo no puedo creer en lo que no veo. Y se da por hecho en las escuelas, en las universidades, que Dios no es real. Pero más aún, el hombre decide qué es vida y qué no es vida. El hombre es quien decide, la ciencia es la que decide qué es un ser humano y qué no es un ser humano. Y millones de niños mueren abortados en el vientre de sus madres porque la ciencia, por alguna razón, ha decidido que eso no es una vida humana. Y como no es una vida humana, no tiene derechos. Se puede matar, se puede trocear, se puede destruir, porque nosotros nos hemos vuelto o nos hemos creído que somos los dueños de la verdad. Y no hacemos nada más que mostrar nuestra estupidez, nuestra vanidad, como dice el Salmo, nuestra necedad. Y nuestro ego es mucho más grande que nosotros. Y cuando las cosas no nos van como queremos, peor aún, ahí sí culpamos a Dios. Y ahí sí decimos, por esto no creo en Dios, porque se murió mi mamá. Por esto no creo en Dios. O sea, eres tú quien decide si las cosas te van bien, entonces yo creo en Dios. Pero si las cosas no me van bien, entonces ahí Dios, que se duela, que se muera de dolor porque no creo en Él. Qué ignorantes somos. Qué pequeño es nuestro entendimiento. Pero en medio de toda esta historia trágica del ser humano, han habido hombres y mujeres que han creído en un Dios dador de la vida, en un Dios más grande que nosotros mismos, más grande que nuestras dudas, que nuestros logros. Y eso es lo que hace este capítulo 11 del libro de Hebreos. Nos habla de los grandes gigantes de la fe, de quienes después provendríamos nosotros, la iglesia. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, aquellos que hemos abierto nuestro corazón a creer que en medio de todo este universo enorme, inexplicable, pero también tremendamente ordenado, en medio de todo ese orden hay una mente inteligente, hay un diseñador que lo hizo todo, y que no somos producto de la casualidad, que no somos producto de una explosión espontánea que no se sabe de dónde vino, y que la vida nació de la nada, así como así, cuando la misma ciencia contradice esto y dice que solamente los objetos vivos pueden producir objetos vivos. Lo que no tiene vida no puede producir vida. Pero aún así el hombre ha dicho, no, Dios no existe, pero habemos personas que creemos que si estamos vivos es porque hay un Dios dador de la vida, que sopló en el hombre y dio aliento de vida al ser humano. Y que no somos producto de la casualidad, sino que somos creación de Dios. Por lo tanto, tenemos más dignidad que los animales, que tienen dignidad por ser hechos por Dios y merecen ser cuidados y merecen ser protegidos y son dados al hombre para que el hombre ejerza mayordomía sobre ellos. Pero el hombre es especial porque el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios. Y mientras la ciencia dice, no, usted proviene de los antepasados del chimpancé, somos animales más. Y somos como los animales que tenemos instintos, y eso es lo que hay en nosotros.
Y dicen los liberales, si lo que tenemos que hacer es darle rienda suelta a nuestros instintos y vivir como nos dé la gana. Y si a usted le gusta esto, haga lo que le dé la gana. Y si a usted le gusta lo otro, haga lo que le da la gana. Y eso es lo que al hombre le gusta. Lo que el hombre quiere es hacer lo que siente, es hacer lo que quiere. Y la filosofía de vida es, la vida es como un carrusel. Usted está un día arriba, otro día está abajo. Usted lo que tiene que hacer es disfrutar de la vida lo máximo que pueda, porque la vida solo es una. Pero cuando el hombre se confronta con la verdad, que hay un Dios que nos mira y que demanda de nosotros obediencia, y que así como la naturaleza obedece las leyes que Dios ha puesto y rigen su funcionamiento, Dios ha puesto leyes al ser humano también. Y es ahí donde nosotros nos vemos confrontados. Y ya no queremos eso. Porque ahora se trata de rendir cuentas. Ahora se trata de obedecer. Pero le vuelvo a decir, hay hombres y mujeres que en el tiempo decidieron abrir su corazón a la fe. Y han creído en aquel que está sentado en el trono. Y no solamente han creído en él, sino que han creído que después de esta vida viene otra vida. Eso es lo que dice todo el capítulo 11 de Hebreos. Que ellos creían que había una patria mejor, que solo eran peregrinos y extranjeros en esta tierra, y que había algo mucho mejor. Y dentro de estos hombres que se nos narra, y mujeres, se nos narra en el versículo 23 de los padres de Moisés. Esa historia que está en el libro de Éxodo, que nos narra ese acto de fe de esta pareja, que en medio del gran genocidio que vivía su pueblo, dice la Biblia que ellos tuvieron fe. Por eso dice el versículo 23, que es por la fe que Moisés recién nacido fue escondido por sus padres. Pero vea lo que está diciendo el texto. Y cuando vayamos a la historia que está en el libro de Éxodo, usted verá que hay dos cosas que la fe propició en ellos. Y es en esto en lo que hoy quiero meditar. Realmente es muy sencillo el mensaje. Pero lo primero es que ellos, cuando empezaron a venir las muertes por los egipcios, a lo largo de la Biblia hay varios genocidios sobre los niños. Yo le hablaba hoy del aborto, que es el gran genocidio de nuestras tierras, de nuestras naciones. Y casi todos los genocidios van en dirección hacia los niños, porque los niños son los más débiles. Y el primer genocidio que se nos habla aquí hacia los niños se da en Egipto. Y era un genocidio basado en el terror por un pueblo más fuerte oprimiendo a los más débiles. Y la manera de oprimirles era matar a los pequeñitos. Y dice que Faraón, ante la amenaza que ellos sentían de la nación de Israel, que eran los esclavos de ellos, deciden matar a todos los niños pequeños, recién nacidos, varones. Y dice que van y comienzan a matar. Y es justo en medio de esa época que nace Moisés. Los grandes hombres y mujeres de Dios son enviados en las épocas más convulsas, en las épocas con más necesidad. Y en esa época es cuando nace Moisés. Algo similar pasaría con el Señor Jesucristo, que nacería y se levantaría otro genocidio hacia los niños de su tierra. Y dice que los padres comienzan a ver cómo los soldados de Egipto, del faraón, mataban a los niños, y lo que hacían era que los lanzaban al río o los desgollaban.
o los atravesaban con la espada, pero los mataban. Pero mire lo que está diciendo el pasaje. Es que los padres de Moisés no decidieron quejarse contra el Dios de Abraham, ni mucho menos decir: si el Dios de Abraham, de nuestro padre Abraham, existe, ¿por qué nos está pasando esto? Seguramente otros padres se hubieran cuestionado de la misma manera, y de alguna manera, en medio de su dolor, tendrían razón. Pero dice que los padres de Moisés optaron por algo mejor que la crítica, que la queja, sino que ellos optaron creer que Dios podía guardar a su niño. Y eso es lo que está diciendo el pasaje, que ellos por la fe tenían fe en Dios, y por la fe decidieron esconder a su hijo durante 3 meses. Y esa es la diferencia de las personas que tienen fe y las que no tienen fe. Y es que los que no tienen fe naufragan en medio de las adversidades de la vida. Se frustran, reina la desesperanza, reina la tristeza, y comienzan a decir: todo se ha acabado. Esta es la realidad que me tocó vivir. Ni modo, ¿qué le voy a hacer? Hay que tirar adelante. Esto podrían haber hecho los padres de Moisés. Ellos podrían haber dicho: bueno, nos tocará entregar a nuestro hijo, ya más adelante a ver si Dios nos da otro hijo más. Pero dice la Biblia que ellos decidieron que no. Dice que ellos lucharon porque creían que Dios podía guardar al niño, porque el niño era hermoso. Y eso es lo que pasa con la gente que tiene fe, que ellos siguen creyendo que Dios tiene la última palabra. Mientras todos les dicen: ya es imposible, date por vencido, deja que la vida siga su causa normal, deja que la vida siga adelante, resígnate. Pero ellos siguen diciendo: no, algo yo puedo hacer, y yo sé que Dios tiene el poder, yo sé que Dios tiene la última palabra. Y esta gente que tiene fe son locos ante los ojos de los escépticos. Y se les dice: estos están tontos, este se ha vuelto chalado, llevémoslo al psiquiatra porque se ha vuelto loco. No quiere aceptar su realidad, no quiere aceptar lo que le dicen los demás. Y eso es lo primero que la fe motiva en aquellos que la tienen. Y es que no es que cree un optimismo falso, no es que les haga vivir una quimera o les haga vivir un sueño falso, sino que lo que ellos viven es una confianza en que Dios tiene la última palabra. Ellos confían que es Dios el que va a decidir. Ellos siguen creyendo que será el Señor el que lo hará. Y eso es lo que pasaba en los padres de Moisés, que ellos escondieron a su hijo. Piense usted cómo hace que un niño de 3 recién nacido por 3 meses no sea escuchado por los vecinos. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Si la manera de comunicarse que tienen los niños es gritando y llorando, no tienen otra manera. Es un instinto en ellos. Lloran no porque están sufriendo, ellos lloran porque tienen hambre, porque quieren comer. Es su instinto lo que les lleva a alzar la voz, porque así les ha creado Dios, les ha puesto ese instinto. Nadie les enseñó a llorar, ellos ya nacen llorando. Entonces, ¿cómo le dice a usted a un niño: cállate, guarda silencio, no grites, que te van a escuchar? Si él lo único que piensa, la única imagen que él tiene en su mente es la imagen del pecho de su mamá.
Para él ese es su mundo. Es el pecho de su mamá. Eso es lo que rige su vida. Pero ante esta gran dificultad, los padres de Moisés lucharon hasta el final. Lucharon hasta lo último. 3 meses escondiendo un niño recién nacido. 3 meses cada día se las tenían que ingeniar para que los soldados no detectaran la presencia de los niños, del niño, por 3 meses. Y eso es lo que hace la fe, hermanos, en aquellos que lo tienen. Y es que les hace seguir adelante. Aun cuando parece que todo está acabado, ellos siguen adelante. Ellos siguen creyendo que las cosas saldrán adelante. Ellos siguen teniendo esperanza. Ellos siguen creyendo que Dios hará algo. Y luchan. No por sus fuerzas, sino porque creen que Dios es fuente de poder y de esperanza. Me asombran aquellos hermanos que vienen a mí y me dicen: pastor, estoy enfermo, me han detectado esta enfermedad, pero yo creo que Dios tiene el poder. Yo sé que Dios me va a sanar. Otros me dicen: pastor, me han detectado esta enfermedad, vengo a despedirme de usted, ya me voy a morir, me voy a ir con el Señor. Pero no, los padres de Moisés tenían fe. Y esta fe les llevaba a luchar hasta el último momento de sus vidas, hasta el último instante. Yo ya le he contado a usted, muchas veces le he contado esta historia, la voy a volver a contar porque es una historia de fe. Y es la historia de una señora allá, una abuelita, que le habían dejado su nieto. Como es típico, pues en América Latina los padres se van a buscar trabajo en el extranjero y son las abuelitas muchas veces quienes tienen que criar a los niños. Pero cuando un muchacho llega a los 15, 16 años, ¿qué puede hacer una pobre viejita? Y el nieto se le perdió. Y se metió en las pandillas. Y se convirtió en uno de los pandilleros más importantes de la zona. Todo el mundo le tenía miedo. Él se fue a vivir con los pandilleros, pero de vez en cuando iba a visitar a la abuelita para ver que todo fuera bien. La abuelita tenía una célula en su casa y ella tenía esta fe loca que yo le estoy hablando hoy. Y cuando el nieto asomaba por el pasaje donde vivían, ella gritaba: ahí viene el siervo de Dios. Ahí viene el pastor que un día predicará a multitudes. Imagínense a la viejita gritándole: ahí viene el hombre que será usado por Dios. El muchacho se llenaba de vergüenza cuando oía eso. Los otros amigos de la pandilla comenzaban a burlarse de él y le habían puesto el pastor de apodo dentro de la pandilla. Y él le decía: abuelita, cállese. Mamá, como allá le dicen mamá a las abuelitas, sobre todo si lo cría. Le decía: mamá, cállese. No me diga eso que me avergüenza delante de los demás. Y ella le decía: yo sé que no hay corazón imposible para Dios. Y que Dios te va a rescatar. Y que Dios te va a limpiar. Y que vas a ser un siervo de Dios. Este tenía un montón de lágrimas por aquí tatuadas. Y usted sabe lo que las lágrimas significan, ¿verdad? Era un asesino. Y él le decía: abuelita, a mí el diablo me tiene preso, me tiene tomado. Y le decía a la abuelita: el diablo es siervo de Dios
y le hace caso a Dios cuando Dios le dice algo. Así pasaron los años. Y ella seguía diciendo cada vez que lo veía, el siervo de Dios. Y él le decía, abuelita, ¿cómo está? Y le decía, muy bien, pastor. ¿Qué desea comer el pastor hoy? Un día, en un enfrentamiento con la pandilla rival, le tendieron una emboscada. Y en medio de la pelea, él vio como uno de sus compañeros quedaron muertos. Y él salió huyendo, y cuando salió huyendo, se metió en un pasaje de la colonia donde estaba, y el pasaje no tenía salida, y se quedó atrapado. Y venía toda la pandilla detrás de él, le llevaban un hambre, y le dijeron, te vamos a trocear. Y sacaron machetes, y van a descuartizarlo. Y sacaron machetes. Y entonces él hizo esta oración, él cuenta en su testimonio, que se puso de rodillas y le dijo, Señor, si tú me das una oportunidad más, yo te voy a servir. Y cuenta él cómo uno de los pandilleros llegó y levantó el machete para matarlo. Y no podía bajar la mano. Y le decían, mátalo. Y él decía, la mano se me ha quedado petrificada. No puedo bajarla. No me puedo mover. Y este muchacho comenzó a sudar. Y otros que estaban ahí decían, veo un gigante detrás de él. Y se llenaron de pavor y de terror y salieron huyendo. Y cuando este muchacho se levantó y vio que Dios le había respondido su oración, se fue corriendo. Y sabe para dónde se fue, ¿verdad? Para donde su abuelita. Y entonces la abuelita estaba ahí a las afueras de la casa. Y a decirle, la abuelita iba, ahí viene, cuando él dijo, mamá, he conocido a Cristo, le he entregado mi vida a Cristo. Cristo me ha cambiado, Él me ha hecho nueva criatura. Y hoy es un pastor que predica el evangelio, es un evangelista. Porque esto es lo que hace la fe. Nos hace creer que Dios tiene la última palabra. Nos hace seguir creyendo. Nos da esperanza. Y los padres de Moisés tuvieron esperanza y creyeron que Dios era el que tenía la palabra final. Y ahora viene el segundo aspecto que vemos en la fe de ellos. Y es que después de guardarlo mucho, las cosas no salieron como ellos pensaron. Y vieron que 3 meses ellos habían escondido al niño, pero dijeron, ya no podemos más. Y aquí viene el segundo aspecto, hermano, que es el importante. Y es que decidieron abandonarlo. Pero lo abandonaron en las manos de Dios. Ellos dijeron, Señor, lo hemos hecho todo ya. Hemos luchado, nos hemos esforzado. Por 3 meses hemos luchado, hemos trabajado para guardar la vida de nuestro hijo. Pero no podemos. Y ahora te lo entregamos a ti. Y ese tal vez, hermanos, es el aspecto más difícil de la fe. El entregarle a Dios las cosas.
Porque hay algunos que se dan por vencidos, pero hay otros que quieren seguir luchando, quieren seguir luchando. Pero Dios dice: entrégame eso. Y ellos agarraron al niño de 3 meses. Piense usted que es madre, piense en el dolor de esa mujer. Si a uno se le pierde el niño en el supermercado y siente que se muere, y ahí están las madres atacadas, tiradas al suelo, desmayadas porque el niño medio se les ha perdido en el supermercado. Imagínense lo que significa dejar que su hijo se vaya en un río. Pero no es que ella estuviera abandonando, todo lo contrario. Es que ellos creían que humanamente ya no se podía hacer nada. Ahora le tocaba actuar a Dios. Y dijeron: Señor, hemos hecho todo lo humanamente posible, y tú nos has guardado al niño, pero la amenaza sigue real. Ahora lo único que podemos es entregártelo a ti. ¿Y qué pasó, hermano? Usted conoce la historia. El niño se fue por el río y llegó nada más ni menos que a las manos de la hija del faraón. Mire, hermano, cosas de Dios. Y es que, ¿quién era quien estaba matando a los niños? El faraón. Y ahora, ¿quién iba a proteger a Moisés? ¿Qué protección le hubieran podido dar sus padres? La mínima. Pero ahora toda una nación iba a proteger a ese niño, porque ese niño se había convertido en un príncipe de Egipto. Y los que le amenazaban se convirtieron en sus protectores. Y no solamente fueron sus protectores, ellos le dieron los estudios, le dieron la enseñanza militar y política al que destruiría su imperio en el futuro. Qué tremendo es el Señor, ¿no? Como que usted le esté pagando todo al que le va a quitar su empresa, le va a arruinar y lo va a echar a la calle. Eso es justamente lo que está pasando. Y es que Moisés llega a la casa de Faraón, y ahí él es entrenado, él es formado, él es criado, él recibe una educación, y Dios en un futuro le usaría para hacer justicia. Cuando nosotros entregamos las cosas en las manos de Dios y decimos: Señor, yo ya no puedo más, he hecho todo lo posible, pero ya no puedo más. Yo te entrego mi casa, yo te entrego mi hogar, yo te entrego este hijo rebelde, yo te entrego esta hija rebelde. He hecho todo y ahora te entrego esto, y decido ya no llorar más. No es que lo abandono, es que ahora lo entrego en tus manos. Y es ahí cuando Dios hace cosas grandes. Hermanos, eso es la fe. Usted puede, por un lado, abandonar, tirar la toalla y quejarse y decir: ya no creo en Dios. ¿Quién va a perder? ¿Usted cree que Dios se va a quedar llorando en su trono y decir: ay, es que Mónica ya no cree en mí? Pobrecito, tráiganme una diazepam para poder. Tráiganme una pastilla porque estoy deprimido.
somos nosotros quienes perdemos. Sin Dios este mundo solo da desesperanza y dolor. Qué triste es vivir pruebas y dificultades sin tener algo que sostenga nuestros pies. Pero aquellos que tenemos al Señor, decimos: no, Dios está a mi lado. Dios me va a sacar adelante. Dios va a hacer algo. Yo sé que Él algo hará. Yo sé que Él algo hará. Y llegan los recibos de cobro y dicen: no, yo sé que Él algo hará. Él no ha dejado nunca solo a ninguno de sus hijos, pero Dios algo hará. Algunos de ustedes dicen: Señor, pero ¿cómo voy a mantener a toda esta tropa que me has dado, toda esta patrulla que me has dado? Así digo yo, ya sabe que soy familia numerosa ahora. Yo digo: Señor, ¿cómo voy a sacar adelante a todos? Y estos 2 leones que me has dado, ¿cómo voy a hacer? Y en el fondo humanamente uno dice: ¿cómo le haré? Pero Dios me dice: yo te sacaré adelante. Cree y confía. Y si algo me pasara, y si algo me sucediera, que ya no pudiera, entonces mi Padre que está en los cielos cuidaría de los míos. Y me podría ir en paz y decir: Señor, ahí te lo dejo, son tuyos. Hermanos, activemos la fe. Este mundo quiere razonarlo todo y vivir desde el escepticismo, desde el cuestionamiento de la fe. Pero nosotros somos llamados a creer que Dios tiene la última palabra.